libro de Amós, capítulo 4. Ahí estaremos estudiando como cada día domingo el libro de Amós, versículo a versículo. Libro de Amós. Libro de Amós. Amós, capítulo 4, versículo 1 al 3, estaremos estudiando la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor por esta cena que nos ha permitido, cierto, tomar en el Señor, recordando su sacrificio, su amor inagotable. Libro de Amós, capítulo 4. Versículo 1 al 3. El título de la predicación es La recompensa de los que ponen su confianza en las riquezas. Amós, capítulo 4, verso 1, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decid a vuestros señores, traed y bebamos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis echada del palacio, dice Jehová. Oremos al Señor. Amado Salvador, te agradecemos que por tu misericordia podamos estar aquí, Señor, adorando tu nombre. Recordando, Señor, tu sacrificio, recordando, Señor, tu resurrección. Ahora, Dios mío, gustaremos de esta palabra preciosa. Creemos, Señor, que el alimento no es solo el alimento físico el que necesitamos. Necesitamos, Dios mío, de aquella palabra de Dios. Necesitamos de aquella palabra, la cual llega a nuestro alma, la cual llega a nuestro interior. Danos la sabiduría y el entendimiento para predicarla, mi Dios. Dele a cada uno de nosotros la oportunidad de entender lo que las Escrituras quieran decirnos. Te suplicamos, Señor, que abras nuestros entendimientos para poder recibir este alimento, este pan que ha descendido del cielo. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Para los que han estado, ¿cierto?, domingo tras domingo, saben que estamos estudiando el libro de Amós, versículo a versículo. Amós es un profeta del Antiguo Testamento, un profeta que le tocó vivir en tiempos de prosperidad, en tiempos donde no había mucha pobreza quizás, pero ¿sabe lo que existía en los tiempos de Amós? Desigualdad. Estaban los pobres por un lado y estaban los ricos por el otro lado. Pero este pueblo al cual Amós debía ir a predicar no era cualquier pueblo, no era un pueblo que no conocía a Dios. Este pueblo era el pueblo, el reino del norte, llamado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo conocedor, pero aún así, como un pueblo conocedor, viendo tanta prosperidad, viendo que le estaba yendo tan bien en la vida, ¿ellos qué hicieron? Se alejaron del Señor. Lo hemos dicho, eso no es diferente a lo que nos pasa con nosotros. Muchas veces cuando nos va mal, nos acercamos al Señor. Y cuando estamos bien, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Pero cuando nos alejamos del Señor, ¿qué es lo que comienza a pasar en nosotros? Empezamos a perder el temor a Dios. Empezamos a dejar de pensar en Él, por lo cual nos empezamos a comportar de una mala manera. Y es lo que el Señor viene a reprender a este pueblo que se había olvidado de su Dios. Un pueblo que quería seguir un Dios a su manera. Lo hemos dicho, muchas personas a usted le preguntan, ¿cree en Dios? Ellos dicen sí, pero creo en Dios a mi manera. Déjeme decirle que creer en Dios a nuestra manera es un falso Dios, no es el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero se sirve bajo lo que Él ha establecido en las Escrituras. Si nosotros queremos servirle, debemos amarle por lo que se dice de Él aquí en la Escritura. Entonces es hermoso
ir estudiando estas cosas y entendiendo también que el Señor nos habla antes de tiempo. El profeta Amós no era un profeta de profesión, es decir, no era un predicador que había estudiado en grandes seminarios, no era un predicador que había estudiado en alguna universidad. Amós era un hombre de campo. Era un hombre que se dedicaba, ¿cierto?, a las siembras y al cuidado de las ovejas. Pero el Señor lo comisionó de aquel lugar para ir a predicar su palabra. Por eso los ejemplos que utiliza Amós son ejemplos de campo. Y cierto, lo hemos ido viendo, son ejemplos de campo. Por eso dice aquí, en primer lugar, ¿qué parte diciendo el profeta? Oír palabra. Oír esta palabra. La palabra que Amós está diciendo aquí no es su propia palabra. ¿Es la palabra de quién? De Dios. Es la palabra de Dios. Y el llamado para cada uno de nosotros, ¿qué es? Oír. ¿Qué debemos hacer a la palabra de Dios? ¿Cómo debemos presentarla? Oír. Debemos estar con nuestro corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Pero dentro de los que oyen, hay dos tipos de oidores. Y si me acompaña el libro de Santiago, vamos a ver al primero de ellos. Libro de Santiago. Libro de Santiago. En el capítulo 1, Santiago capítulo 1, nos mostrará que hay dos tipos de oidores. ¿De cuál de los dos somos nosotros? Santiago capítulo 1, versículo 22. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, dice así la Escritura: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué debemos ser cada uno de nosotros? Hacedores, y no tan solamente oidores. ¿Qué conseguiríamos nosotros si solamente nos dedicamos a oír y no practicar? ¿Seríamos acaso aceptables delante de los ojos de Dios si nos comportamos de esa manera? No, aquí está diciendo muy claramente Santiago. Pero sed, ¿qué dice? Sean oidores, hacedores, perdón. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Qué conseguiríamos nosotros venir a la reunión, escuchar la palabra de Dios y salir de este lugar y que se nos olvide todo? No conseguiríamos nada, ¿cierto? Porque aquí aquí Santiago pone este ejemplo. Es lo mismo que una persona que se mira a un espejo y se mira y después se va y se olvida de cómo era. La palabra de Dios, ¿qué es lo que es? Nuestro espejo, donde Dios nos muestra quiénes somos realmente. Nosotros podemos decir muchas cosas acerca de nosotros mismos, pero es la palabra de Dios lo que determina quiénes somos. Nunca nos conoceremos a nosotros mismos verdaderamente hasta que conozcamos la palabra de Dios. Porque en primer lugar podríamos decir, ¿hay alguien bueno aquí dentro de los que estamos aquí? ¿Hay alguien bueno? Ninguno. Pero si usted va afuera y pregunta, no, yo soy bueno, yo ayudo a las personas, yo hago esto otro, no hay nadie bueno delante de los ojos de Dios, porque la perfección que pide Dios, como la palabra lo dice, es recta, es perfecta. Dios, si uno solamente contamina con algo malo, ya eso está totalmente perdido. Entonces la única justicia que necesitamos, ¿cuál es? La justicia de Cristo. Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando ponemos toda nuestra fe en Él, ¿qué es lo que hace? Nos transfiere su pureza. Y el Padre ha cargado sobre Él todos nuestros pecados. Todas nuestras fallas están en el Cristo. Y Él la ha pagado por nosotros en la cruz. Pero para eso, ¿qué dice la Escritura? Pero sed hacedor de la palabra. ¿Cómo puedo comprobar si soy un verdadero cristiano? ¿Cómo puedo comprobar si verdaderamente mi fe es real? Poniendo por obra la palabra de Dios.
Cuando ponemos por obra la palabra de Dios, cuando oímos y aplicamos lo que oímos, estamos demostrando que amamos al Señor. Nuestras obras no compran la salvación. Nuestras obras no las va juntando el Señor en un tarrito para decir, ahí va a ser salvo. No. Nuestras obras demuestran que amamos a Dios. Porque ¿qué dijo el Señor? Si me aman, guarden mis ordenanzas. Si ustedes verdaderamente me aman, van a seguir lo que yo les digo por medio de la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos oír y aplicar. Porque si oímos solamente y olvidamos, no nos sirve de absolutamente nada. Miren lo que dice el verso 25. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la ley, en las ordenanzas de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? Significa muy feliz, significa bendecido. ¿Quién será alguien bendecido delante de los ojos del Señor? Aquellos que miran atentamente a la ley de Dios. Pero se fijó que aquí dice a la ley de la libertad. La antigua ley del antiguo pacto era una ley que si usted quebrantaba un punto tenía que morir inmediatamente. Era una ley de juicio. Pero esta ley que tenemos de parte de Dios en el nuevo pacto es una ley de la libertad. ¿Por qué? Porque esta ley la cumplimos no para ser salvos, sino para mostrar nuestro amor hacia un Dios santo, justo y perfecto. Cada uno de nosotros debe preocuparse de no ser un oidor olvidadizo. Ejercitemos siempre. ¿Qué es lo que se predicó el domingo? ¿Qué es lo que dijo el Señor el domingo? Tratemos de ejercitar eso durante la semana, tratemos de pensarlo en la semana, porque si somos oidores olvidadizos, no seremos bendecidos delante del Señor. Si somos oidores olvidadizos, no seremos felices en el Señor. Y aquí aplica un ejemplo Santiago, y en el verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué debemos hacer? Dice, si nosotros nos creemos personas que verdaderamente servimos a Dios, ¿qué debemos hacer? Refrenar la lengua. Y creo que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es refrenar la lengua. Porque dice Santiago, con ella bendecimos al Señor, pero con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si nosotros somos oidores de la palabra de Dios, si nosotros queremos amar al Señor, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Refrenar la lengua. ¿Y por qué dice refrenar? Porque nuestra lengua nos hace pecar. Nuestra lengua, y obviamente ahí está hablando en metáfora, no es el elemento físico en sí, sino lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno ofende, las palabras que uno muchas veces utiliza para inventar de alguien falso testimonio, las palabras que uno a veces utiliza de manera ofensiva hacia los demás. Todo eso debe ser refrenado. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha andado a caballo. Los que han andado a caballo saben que el animal, ¿qué es lo que se debe hacer? Refrenarlo para que lo obedezca. Pero el animal tiene fuerza. Así nuestra lengua tiene fuerza. Pero necesitamos de ese freno. ¿Y cuál es ese freno? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entre más oigamos esta palabra y la atesoremos en nuestro corazón, la palabra nos va, y no sé, yo creo que a cada uno de nosotros lo ha pasado. En algún momento, cuando nuestra lengua se quiere volver ahí maligna, ¿qué? Viene el Señor. Viene su palabra y dice, no, eso no es correcto. Y a veces caímos, a veces, sí, cometí, pero el Señor, ¿qué es lo que me dice? No, eso está mal. ¿Y eso qué provoca en nosotros? Arrepentimiento. Aflicción, porque no decimos, Señor, te fallé, voy a ir al infierno. No, decimos, Señor, te fallé y tú has sido tan amoroso conmigo. Has sido tan bueno conmigo y yo te estoy fallando de esta manera, Señor. Esa es la ley de la libertad. Que uno sienta dolor por fallarle al Señor. ¿Siente acaso dolor cuando le falla a su Señor? ¿Siente ese dolor dentro de sí o eso que lo molesta, que no lo deja tranquilo, que le dice, si le fallaste a tu Señor? Arrepintámonos y busquemos al Señor. Seamos oidores reales, oidores que verdaderamente miren esta palabra de Dios.
y que refrenen sus lenguas. Los impíos y pecadores, en su naturaleza pecaminosa, oyen pesadamente las cosas, pues su corazón, ¿cómo está? Grueso. Y cuando hablamos de un corazón grueso, recuerde que para el judío el corazón es los sentimientos. Y un corazón grueso es un corazón que está tan duro, está tan endurecido que no acepta nada, no acepta ninguna cosa. No acepta que alguien le diga algo, no acepta que alguien lo corrija, no acepta que alguien le diga nada. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Dice que Él es como martillo, que quebranta la peña. ¿Y qué podríamos decir nosotros? Señor, quebranta este corazón duro. Quebranta este corazón duro, Señor, para que este corazón se vuelva a ti. Señor, quebranta este corazón duro para que te pueda servir de mejor manera, Señor. Porque esta palabra de Dios es como un martillo que va quebrantando ese corazón duro. La promesa de Dios es que Él sacaría ese corazón de piedra y colocaría un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esa metáfora? Que Él quiere colocar en nosotros un corazón sensible, un corazón que se duela, un corazón que sienta. Vamos a Mateo 13. Vamos a Mateo capítulo 13. Donde las Escrituras nos van mostrando con claridad la importancia de oír. Mateo capítulo 13, versículo 9. Mateo capítulo 13, versículo 9. Mire lo que nos parte diciendo el Señor. Mateo 13, 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice, el que tiene oídos para oír. Obviamente todos nosotros tenemos oídos. Gracias al Señor aquí no hay nadie que tenga, ¿cierto?, una sordera prolongada que no escuche nada. No, de alguna manera algo escuchamos. Pero aquí la palabra del Señor quiere ir más profundamente. No está hablando solamente de la audición en un sentido físico, sino que está hablando aquí una audición en sentido espiritual. ¿Tenemos un oído espiritual que atesore las cosas de Dios? Y aquí dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque yo no he venido aquí a obligar a usted que haga algo. No, esto es el temor que nosotros le tenemos al Señor. Cada uno de nosotros le teme al Señor. Y eso es lo que vale por encima de todo. El que tiene oídos para oír dice, oiga. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, verso 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué le había pasado? Se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Luego dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay diferentes clases de oidores. Hay diferentes clases de personas que atienden al llamado y a la voz del Señor. Pero aquellos que están en impiedad, aquellos que están en pecado, aquellos que permanecen sin arrepentimiento, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, ellos tienen un corazón engrosado. Hablábamos, ¿cierto?, con Ana el domingo pasado, un tema que
que muchas veces, ¿cierto?, intentamos hablarle a las personas. Intentamos hablarle a un hermano, intentamos hablarle a alguien de nuestra familia, cosas tan claras que nosotros las entendemos de manera tan evidente, pero se las hablamos y ellos no entienden. Y no nos explicamos cómo no pueden entender eso mismo que uno está entendiendo. Y aquí la palabra del Señor dice es que el corazón de ellos está engrosado. El corazón de ellos está tan grueso, está tan duro, que no recibe esta palabra. Por eso el Señor dice, pero siéntanse felices, son bienaventurados ustedes porque pueden ver, porque puedan oír. Siéntase alegre de que el Señor permita que usted pueda oír esta palabra. Siéntase alegre de que el Señor le permita entender estas cosas, porque no todo le es dado esto. Porque los que están sin Cristo están muertos. Pueden ver los que pueden vivir humanamente, pero su alma está muerta. Porque no pueden recibir ni atender a la voz de Dios. Pero si el Señor en su misericordia nos toca, si el Señor por su Espíritu Santo toca nuestro corazón, oiremos. Si no, por nuestros mismos pecados pereceremos. Vamos viendo por medio de la palabra del Señor que debemos ser cuidadosos nosotros los cristianos para que no seamos tardos para oír. Porque si nosotros como cristianos somos tardos para oír, esto nos puede traer graves problemas. Porque también está la otra parte, están los oidores que oyen atentamente esta palabra de Dios. Están los que no oyen porque tienen oídos y tienen ojos para ver y oír, pero no lo pueden hacer porque están muertos. Pero también están los que se dejan estar. Aquellos de los cuales el Señor les ha abierto el entendimiento, pero se dejan estar, no oyendo atentamente estas cosas, no siendo cuidadosos. Vamos al libro de Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Estamos viendo por medio de la palabra del Señor lo importante de oír. Porque este pueblo de Israel, 40 años aproximadamente que viniera el juicio, se le debía, se le estaba pidiendo que oyeran estas cosas antes de que pasen. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Nos muestra la palabra maravillosa del Señor, cuán importante es oír, cuán importante es para un cristiano no volverse un tardo para oír, porque eso va a traer consecuencias a nuestra vida espiritual. Hebreos, capítulo 5, versículo 11, dice así la Escritura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta carta va dirigida a los hebreos. ¿Y los hebreos cómo se habían hecho? Tardos para oír. ¿Eso qué quiere decir? Que a la primera no entienden. Que le dicen una vez y no entienden. Ellos estaban haciendo tardos para oír. ¿Y qué causó esa tardanza para oír? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hablando de manera metafórica, ¿quiénes necesitan leche? ¿Quiénes necesitan leche? Los bebés, los niños. ¿Y quiénes comen alimento sólido? Ya los grandes, ¿cierto? Ya los que van creciendo. Entonces, ¿qué está queriendo decir el apóstol aquí? Si nosotros como cristianos nos hacemos tardo para oír estas cosas, ¿qué va a resultar en nosotros? Que vamos a necesitar leche. Es decir, que vamos a ser inexpertos, vamos a ser personas todavía en el estado de bebé espiritual. Pero la idea del cristianismo no es permanecer siendo un bebé, es un crecimiento en las cosas de Dios. ¿Y cómo podemos ir creciendo en las cosas de Dios? En primer lugar, atesorando la palabra. Porque eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, atesorar esta palabra, vivir esta palabra. Porque hay muchos hoy en día que se dicen ser cristianos, y con nuestro mismo hermano Cristóbal que trabajamos juntos, nos hemos dado cuenta cuántas personas dicen soy cristiano, pero su manera de vivir es totalmente contraria al cristianismo. Por eso es importante que cada uno de nosotros no se transforme en un tardo para oír, porque ya deberíamos ser maestros. Es decir, hay personas que llevan 30 años en una iglesia y todavía hay que estar explicando
doctrinas tan básicas, ¿cierto?, como la Trinidad. Todavía hay que estarle explicando doctrinas tan básicas como el bautismo, como la expiación. ¿Por qué hay que estarle explicando una y otra vez? Porque se hacen tardos para oír, porque no quieren aprender más allá. Que decir, no, yo me quiero quedar con esto. No, como cristianos debemos ir avanzando. Las iglesias se han llenado de bebés. ¿Y qué ha provocado eso? Que cualquier persona, un bebé tiene un discernimiento, un bebé, ¿qué es lo que necesita? Un cuidado. Un bebé no puede salir solo a la calle, porque cualquiera le puede hacer daño. ¿Y qué pasa si llenamos la iglesia de solo bebés? ¿Qué va a acontecer? Va a venir una persona que no tiene idea de liderazgo bíblico. Va a venir personas que dirigen una congregación que no tienen ideas de la palabra. ¿Y qué van a hacer de esos bebés? ¿Los van a hundir en la ignorancia? ¿Les van a robar su dinero? ¿Les van a hacer que muchos de ellos ya no quieran saber más del Evangelio? Porque eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando la iglesia se llena de bebés. El que está delante, ¿cierto?, está predicando y todos dicen amén porque no saben si es así o no es así, y dicen amén como para no quedar mal solamente. Pero no debe ser así con nosotros, hermano. Cada uno de ustedes, lo hemos dicho, cada uno de ustedes es responsable de cerciorar que todo lo que esté predicando esté ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué usted debe estudiar la palabra de Dios? Para que no sea engañado por nadie. Amén. Para que usted pueda discernir. No, eso no está en la palabra. Porque la palabra dice esto, dice esto, dice esto. Pero no debemos ser bebés espiritual. Avancemos. Sigamos avanzando en este conocimiento de la palabra de Dios. Porque ser tardo para oír o no querer crecer más en las cosas del Señor trae una falta de crecimiento, porque cada uno de nosotros debe llegar a alcanzar un alimento sólido. Volvamos al libro de Amós. Ahora que entendemos esa parte básica de lo que es servir al Señor, Amós capítulo 4, verso 1 dice: oíd esta palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Oír la palabra de Dios. Oír, pero no salir de aquí y olvidarla, sino aplicarla en nuestro diario vivir. Oír. Y aquí utiliza un ejemplo, una nueva metáfora. Dice, vacas de Basán. Que dice, oye, vacas de Basán. Las vacas de Basán eran unos animalitos de Medio Oriente que estaban en aquel lugar llamado, ¿cierto?, Basán. Basán era un lugar donde había mucho pasto. No sé si alguna vez ha visto fotos de Emiratos Árabes, de Irak, y se dará cuenta que es desierto allá. No hay mucha escasez de pasto. Pero la particularidad es que en Basán había más pasto verde, había más llanura, había más alimento. ¿Y cómo estaban? Si usted comparaba una vaca de Egipto con una vaca de Basán, si comparaba una vaca de Israel con una vaca de Basán, ¿cuál estaba más gordita? La que tenía más pasto. Entonces, ¿qué está queriendo decir el profeta por medio de esta parábola? Oír vacas de Basán. Está diciendo, oigan, personas ustedes que han ido aumentando riquezas, han ido aumentando placeres, han ido aumentando en comodidades. A eso le está hablando, a la gente que está en comodidad. Por eso le dice, oír palabra, vacas de Basán. O sea, ustedes que están en comodidades, ustedes que no quieren servir al Señor, ustedes que quieren crear dioses a su manera, ustedes que teniendo el conocimiento buscan las cosas materiales, buscan las cosas de esta tierra, buscan las cosas de este mundo. A ustedes les hablo, dice el profeta, que estáis en el monte de Samaria. Recuerde que el principal mensaje de Amós es para el reino del norte, el reino de Israel, precisamente la ciudad de Samaria. Samaria es la capital del Israel dividido, el reino del norte. ¿Y qué es lo que hacían ellos, siendo conocedores de la palabra del Señor? Oprimían al pobre, quebrantaban al menesteroso, le decían a los señores, traed y bebamos. A grandes rasgos, ¿se estaban comportando bien o mal? Mal, se estaban comportando de mala manera. El uso de esta metáfora para el profeta es describir a todos aquellos que vivían cómodamente, con abundantes riquezas. Mateo, capítulo 19, verso 23. Mateo, capítulo 19, verso 23,
nos irá mostrando la palabra del Señor que el vivir reposadamente, que el buscar las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios trae, cierto, muchas consecuencias, dificulta lo que es este oír. Mateo 19, 23. Mire lo que nos dice el Señor. Mateo 19, 23. Dice así la Escritura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, no está diciendo eso, dice que es difícil. Si para un pobre o para una persona que no está tan acomodada es difícil, imagínese para una persona que tiene dinero. Porque como le dije, cuando lo tenemos todo, tenemos una buena familia, no tenemos enfermedades, estamos bien económicamente, tenemos un buen trabajo, tenemos tantas cosas, las personas se empiezan a dedicar a eso y las cosas de Dios no son tan importantes. Lo vimos con Israel, cuando ellos crecieron económicamente, ¿qué es lo que hacen? Se olvidan de Dios, porque están bien. Pero cuando están mal no se acercan al Señor. Veamos lo que sucede anteriormente para comprender por qué el Señor dijo eso. Tomemos el verso 16, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él no tenía un conocimiento claro de las cosas de Dios. Ni siquiera sabía con quién estaba hablando. Por eso el Señor aquí no está defendiendo su divinidad o diciendo que Él no es Dios, sino que en primer lugar está rebajándose el nivel de esta persona que creía comúnmente que una persona podía llegar a ser bueno, porque eso es lo que creía él, como muchas personas en el mundo dicen: no, si de alguna manera puedo ser bueno. Eso es imposible delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor, como un buen maestro, le hace una pregunta para que él mismo vaya respondiendo y él mismo vaya notando que no es alguien que cumple los mandamientos. Le empieza a señalar los mandamientos que son referidos al prójimo. Dice: no matarás, no cometerás cierto adulterio, que es inmoralidad sexual, como tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o si se está casado, engañar a su esposo o su esposa, la pornografía y todas esas cosas están metidas ahí. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rápidamente le dice: yo todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Usted que es cristiano, con todos estos mandamientos, ¿podría decir que usted ha cumplido todas estas cosas perfectamente sin fallarle al Señor? No, ¿cierto? Aún siendo cristianos nos damos cuenta que lo que está diciendo este joven es algo descabellado en realidad. Pero el Señor va más allá. Porque Él no tocó los primeros 4 mandamientos que son referidos a Dios. El Señor le quería mostrar que ese hombre ni siquiera estaba cumpliendo el primer mandamiento. Por eso que le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Recuerda cuál era el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Palabra simple, no debe haber nada más importante que Dios. Pero, ¿cuál era la importancia más grande de este hombre? Las riquezas. La importancia más grande para este hombre eran las cosas materiales. La importancia más grande para esta persona eran las cosas de esta tierra. El Señor le mostró con tan solamente esta reflexión que él verdaderamente
no tenía idea de lo que es cumplir la ley de Dios. Ni siquiera tenía idea de lo que es la salvación. Y aquí le dijo el Señor algo muy importante, que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué es difícil? Porque las riquezas tienden a nublarnos. Las riquezas tienden a cargar nuestros corazones. Porque es más difícil desprenderse de las cosas cuando uno tiene riquezas. Podríamos decirle a una persona que, por ejemplo, un ejemplo, no tiene tiempo para servir a Dios. ¿Podrá decir esa persona, voy a sacrificar esto que está quitando mi tiempo para servir al Señor? Ellos, ¿qué es lo que van a encontrar en esa importancia? Van a decir, no, pero yo ¿cómo voy a, por ejemplo, voy a dejar de ir a jugar al fútbol por servir al Señor? ¿Yo cómo voy a dejar de hacer esto o esto otro? Porque esa es una importancia para esa persona. ¿Cómo yo voy a dejar eso para servir al Señor? ¿Cómo yo voy a dejar esto, voy a dejar esto otro por servir al Señor? Por eso las riquezas muchas veces se transforman en un impedimento y terminan ahogando la palabra de Dios. Terminan nublando nuestro discernimiento. ¿Dónde o cuáles son sus riquezas? ¿Hay algo que sea una riqueza para usted y que pueda estarse transformando en un impedimento hoy en día? Me gusta mucho lo que dice más adelante Pedro en este mismo relato, capítulo 19, versículo 24. Mire lo que dice. Otra vez os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué reconoció Pedro? Que él era un verdadero discípulo de Cristo, porque él lo había dejado todo por Cristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe entender. Seguir a Cristo es un costo. Hay un costo que asumir. Y no le digo un costo monetario, no le digo un costo de un esfuerzo que tiene que hacer grandemente, sino que tiene que, en primer lugar, señalar qué es lo más importante para usted. Porque el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada puede ser más importante que yo. Nada puede ser más importante que yo, dice el Señor. Por eso Cristo más adelante dice, el que ama más a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, dice, no es digno de mí. No es digno de ser un discípulo del Señor. Porque cualquier cosa que nosotros tengamos por encima del Señor se puede transformar en un impedimento para poder servirle. Por eso es importante entender que no hay nada más y no debe haber nada más grande y más importante para nosotros que Dios. Esa es la premisa principal en la vida de un cristiano. Pero las vacas de Basán, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba en comodidad. ¿Iba a querer dejar su comodidad para servir al Señor? ¿Iba a querer dejar su comodidad para oír a un profeta que era un campesino, una persona que no tenía estudios grandemente más allá? ¿Iba a querer oír a esa persona? No. Porque ellos estaban en comodidad. ¿Qué me viene a decir este a mí? ¿Qué me viene a decir este que yo tengo que dejar esto para servir al Señor? Volvamos a Amós. Dice, oíd palabra. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Oigan esta palabra, vosotros que estáis en el monte de Samaria. Vosotros que tenéis tu mirada, ¿dónde? En las cosas de esta tierra. Hay algo que nos enseña Mateo 6:24. Dice que ninguno puede amar a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá a otro. ¿Quién debe estar en primer lugar en su vida? ¿El Señor o su familia? El Señor. ¿Qué debe estar en primer lugar, su trabajo o el Señor? El Señor. Pero una cosa, es fácil decirlo, pero qué difícil de hacerlo. Pero debemos tener eso, la importancia más grande es el Señor. En un momento que hemos predicado el Evangelio, me recuerdo cuando estábamos hablando con el hermano Cristóbal por primera vez, hubo otro joven que también vino con el hermano Cristóbal. Y ese joven empezó también a venir, empezó a servir al Señor, ¿cierto? Humanamente, con sus fuerzas empezó a seguir. Pero hubo un minuto que su pareja le dijo, si tú
vaya a la iglesia, yo no te tomo más en cuenta. Yo no voy a estar más contigo si tú seguís yendo a la iglesia. Y este joven nos llamó cuando íbamos con mi esposa en el auto y nos dijo, sabe que yo no voy a poder porque para mí es más importante mi familia que Dios. Porque en este momento tengo que elegir entre mi familia y Dios y para mí es más importante mi familia, no puedo perderla. Así que él se alejó y se separó, ¿cierto?, en esta parte, eligió verdaderamente el camino. ¿Qué pasó más adelante? Se separó igual. Y esta mujer no le dejó ver más a su hijo. Él ahora, ¿cierto?, ha estado metido en la droga y en todas estas cosas. No decimos que a todos les va a pasar lo mismo, no estamos diciendo eso, pero sí es un caso que uno se va dando cuenta que ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Por qué el Señor no está diciendo que usted ame a Él y a su hijo no lo ame y a su familia? Él no está diciendo eso. Él le va a enseñar cómo amarlos. Pero, y cómo no debe idolatrarlos. Porque no debe haber nada más importante que Dios. Por ejemplo, si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra familia, hablando esposo, esposa, hijos, ¿qué pasa si se muere un hijo? Como dice, si se muere mi hijo, yo muero con él. Pero si usted tiene su confianza en Cristo, ¿quién le va a levantar en ese momento? El Señor, porque su confianza principal está puesta en el Señor. Y Él le va a ayudar en ese dolor. Si ni el Señor lo quisiera, una persona se separara y pone toda su esperanza en su esposo o en su esposa. Y esa persona le deja y se va con otro. Si puso toda su confianza en su pareja, ¿qué va a hacer de esa persona? Por eso hay muchas personas que se suicidan, porque eso era todo para ellos. Pero aquellos que tienen al Señor, por su confianza, pueden perder su familia, pueden perder su hijo, pueden perder sus posesiones, sus riquezas, su trabajo, su casa, puede quemarse todo. ¿Pero al Señor lo va a perder? No. El Señor va a estar ahí en el dolor. El Señor va a estar ahí cuando nos falte algo. Pero eso debemos ver cuál es nuestro principal motivo de nuestra existencia. Vivir para la gloria de Dios. Gozar de Él para siempre. Esa debiera ser nuestro motivo de nuestra existencia, porque para eso hemos sido creados. Este pueblo de Israel que habitaba en Samaria, este capital del reino del norte, estaba haciendo daño al pobre. Ellos le estaban haciendo daño al menesteroso, porque sus riquezas, ellos las estaban consiguiendo no solamente por el esfuerzo de su trabajo, ellos estaban consiguiendo las riquezas a costilla de los más necesitados. Es que hay una cosa que dice la palabra, el ojo nunca se sacia de ver. También podemos tomar esa parte que una persona cuando obtiene algo, ¿qué es lo que quiere después? Más. Y después quiere más. Y cuando después no le alcanza el dinero para optar a más cosas, ¿qué es lo que empieza a hacer? Humillemos a estas personas. Saquemos hasta lo último esta persona para obtener dinero. Y eso pasa en las empresas. Uno se sirve a una empresa y ellos cuando quieren abaratar costos, ¿quién paga ese costo? El trabajador. Y al trabajador de alguna u otra manera buscan la manera de sacarle plata, de alguna manera. ¿A costilla de quién? Del pobre. Y no podemos decir que ellos no tienen plata, pero ellos quieren tener más. Más y más. Así estaba aconteciendo con Israel. Estas vacas de Basán querían tener más. Querían tener más y más. Y eso era causa de oprimir al pobre. Pero recuerden, aquí no estamos hablando de mundanos, de personas que no conocen a Dios. Este pueblo de Israel era un pueblo que había hecho un pacto con el Señor. Vamos al libro de Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Era mandato de Dios que ellos no debían hacerle mal al pobre, pero ellos lo hacían. Deuteronomio 24, 10. Deuteronomio 24, 10. Una de las diversas leyes humanitarias que el Señor le dejó a los israelitas era cuidar a su prójimo. Deuteronomio 24, versículo 10, dice así la Escritura. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda.
En la antigüedad, la gente que viene al desierto, recuerde que por el día hace calor y por la noche hace frío. Entonces ellos ocupaban una mantita, no sé si se dan cuenta, que ellos a veces ocupan una mantita. Y esa mantita les protegía del sol y en la noche les protegía del frío. Entonces aquí el Señor le está diciendo, esa mantita que ellos tienen para refugiarse, no se la quiten. Porque ellos a veces la empeñaban. Pero al final del día, el israelita, que se regía bajo las leyes, no del mundo, sino las leyes de Dios, no debían retenerle esa prenda para que esta persona tuviera con qué cubrirse. Pero ¿qué estaban haciendo estas vacas de Basán? Estaban oprimiendo al pobre. Estaban quitando aún las cosas necesarias. Porque le digo, el pueblo de Israel no era un pueblo mundano, era un pueblo que se debía regir bajo las leyes de Dios. Sigamos con estas diversas leyes que el Señor está dando. Verso 11. Te quedarás fuera, ¿cierto? Verso 13. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No había pérdida para esta persona, porque él estaba haciendo, ¿cierto? Le estaban entregando por prenda estas cosas. Y él decía, ya, pero si no me devuelve el dinero, voy a perder. No va a perder. No va a perder porque el Señor le iba a bendecir, el Señor le iba a recompensar esta obra que él estaba haciendo para su prójimo. Luego dice el verso 14, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de sus ciudades. No debían oprimirlo, es decir, estrujar al trabajador. No debían estrujar al trabajador para obtener más dinero. Eso era uno de los mandatos que el Señor le había dado a estos israelitas. Mire lo que dice el verso 22. Y acuérdate que fuiste siervo, es decir, esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Estas cosas eran un mandato del Señor. Pero tiempo después, años después, ¿ellos lo estaban haciendo? No. ¿Ellos qué es lo que estaban haciendo? Oprimiendo al pobre. Estaban quebrantando al menesteroso. Y le decían a estas mujeres, a sus esposos, traed y bebamos. La iniquidad señalada por el profeta era que ellos utilizaban el dinero que lo conseguían presionando con violencia, con dolor al pobre, para disfrutar de placeres. El rico, cuando va aumentando su riqueza, va aumentando, y le toca al pobre estrujarlo para que siga creciendo esta empresa. ¿Ellos quieren acaso ese dinero para comer? ¿Quieren acaso ese dinero para cubrir sus necesidades básicas? No. Ellos quieren placeres. Contaban, ¿cierto?, de este hombre que es dueño de AgroSuper, que él vive para unas partes de acá, de Tuniche, más allá al cerro. Él creó una carretera para andar en sus autos. Él, ¿cierto?, creó pero muchas cosas para su propio disfrute. Y uno puede decir, ya, sí, fruto de su trabajo, pero muchas veces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exprimir al pobre. Muchos que trabajamos en AgroSuper nos damos cuenta que cómo salimos de aquí de nuestros tendones, mal. Y ellos quieren aumentar la producción. ¿Cómo van quedando nuestras espaldas? Mal. Y ellos no se preocupan, dicen, si total se enferma, que tire licencia, corte y que venga otro. Es así lo que están haciendo, pero estas personas no vamos a pedir nada de ellos si ellos son del mundo. Pero estos eran israelitas, que no debían estrujar al pobre. Y ellos, teniendo el conocimiento de Dios, habiendo hecho un pacto con su Dios, los estrujaban para disfrutar de los placeres. ¡Qué corruptos se habían vuelto! ¿Pero qué iba a hacer el Señor? Verso 2. Jehová el Señor juró por su santidad. ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? Mire lo que está haciendo. Esto es una declaración muy fuerte. Dice, Jehová juró, dice Amós capítulo 4, versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad. Es decir, Dios de manera irrevocable traería castigo sobre el pueblo que había transgredido su pacto. Solo Dios por su soberanía decreta. Solo Dios, como un Dios soberano, es el que decreta las cosas. El hombre puede decir, no, yo voy a hacer esto mañana. Pero, ¿lo va a hacer? ¿O si el Señor quiere? Porque puede uno venir un ataque al corazón, yo puedo decir, no, yo voy a hacer esto mañana. Si me viene un ataque al corazón y me muero, no se cumplió. Pero cuando el Señor dice, yo lo voy a hacer, Él lo hace. ¿Y qué dijo con estas personas que no querían servir al Señor?
Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescado. Estas personas que se creían tan adineradas, estas personas que se creían tan intocables, el Señor ¿sabe lo que iba a hacer con ellos? Los iba a entregar como esclavos, con ganchos. No sé si ha visto en las películas de la antigüedad cuando tomaban a todos estos esclavos con ganchos para llevarlos a la esclavitud. Y si el Señor lo dijo, eso se iba a cumplir. Recuerde que eso lo vimos en la segunda de Crónicas, cómo Samaria cae a manos de este rey asirio y nunca más se puede levantar. Es importante ir viendo que las cosas que el Señor cumple, porque Él lo jura por su santidad. ¿Y su santidad es algo manejable? No, está hablando con algo que es inamovible. Su santidad, el Señor nunca, no hay un momento de su existencia en el cual Él deje de ser santo. No, esa santidad es algo eterno, es algo inmutable. Por lo cual está diciendo esto va a ser así, porque yo lo estoy jurando por algo que es inmutable. Ustedes van a ser llevados con ganchos. Y no solo ellos, a vuestros descendientes con ganchos de pescador. Es decir, los hijos de estas mujeres, los hijos de este pueblo, iban a ser llevados con ganchos. Su pecado les llevaría a la humillación de ser llevados como esclavos. Y no solo ellos, sino también sus descendientes. ¿Qué va sucediendo con todas estas cosas? ¿Usted cree que un rico cuando muere se va a llevar todo? ¿Usted cree que nos vamos a llevar todas las cosas que tenemos, el buen auto, la buena casa, la familia, nos vamos a llevar estas cosas? Nada, nada. ¿Y por qué es bueno a veces ir a un velorio, como decimos nosotros? ¿Por qué es bueno? Porque nos vamos dando cuenta que ese es el fin de nosotros. Que no somos nada y no nos vamos a llevar nada. Por eso debemos trabajar para las cosas de arriba. Porque allá está todo. Allá está todo. Aquí es una vida temporal. Allá es una vida eterna. Y en el infierno también. Por eso es importante que entendamos estas cosas ahora que tenemos vida. Porque dice la Escritura, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tenemos vida, tenemos esta esperanza. Luego dice el verso 3. Y saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis echados del palacio, dice Jehová. Los sacarían a ellos y a sus descendencias por los huecos de las murallas, una tras de otra, para llevarlos al matadero. Recuerde, como lo decimos comúnmente, las ciudades antiguas tenían murallas de defensa. Y esas murallas, para que entraran a combatirlo, ellos abrían brechas, es decir, hoyos en esas murallas. Y por eso, mismo hoyos por donde entraron estos enemigos, ellos con ganchos, junto con sus hijos, iban a ser arrastrados y llevados a la humillación de la esclavitud. Para el pobre ser un esclavo, ellos iban a pasar de ser esclavos a ser esclavos, ¿no? Pero aquellos que tenían dinero, aquellos que se creían intocables, ser un esclavo era la más grande humillación para ellos. Que Amós le estuviera predicando estas cosas cuando ellos estaban bien, ¿qué iban a decir ellos? Ah, está loco, si está loco, no lo escuchen, si está ya, perdió el juicio. Pero cuando 40 años después pasó, ¿qué habrán dicho? ¿Qué habrán dicho sus descendientes? Se cumplió. Se cumplió. Mucha gente se puede reír de que existe un infierno. Mucha gente se puede reír de que existe un cielo. Mucha gente se puede reír de las cosas del Evangelio. Pero cuando muere, ¿qué pasa ahí? No esperemos darnos cuenta que estas cosas eran así. Cuando vayamos al infierno, no esperemos esas cosas. Recuerde lo que hicieron los antediluvianos. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Amados en Cristo, el llamado de Dios es a buscar su reino y su justicia. Que nuestro enfoque no sea el obtener riquezas y comodidades en el mundo, escuche bien, a cualquier costo. Porque no estamos diciendo los cristianos debemos ser asentistas, es decir, vivir vidas miserables, vestidos de saco, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que su enfoque no sea esas cosas. Que nuestro enfoque sea el buscar el reino de Dios, el buscar su justicia. Y Él nos dé esa añadidura, como lo repetimos
A los pajarillos el Señor les deja sin alimento. No, usted los ve gorditos, lo ha visto, los pajaritos siempre están bien. ¿Ha visto acaso a los lirios del campo, estas flores? Yo tengo una escala en la casa, están tan lindas y uno dice, pero mire lo hermoso que hace el Señor. ¿Acaso si el Señor tiene cuidado de las plantas y los animales, no va a tener cuidado de nosotros, que somos sus hijos? Por eso, no busquemos las cosas del mundo, busquemos las cosas del Señor y el Señor va a ir trayendo las cosas que necesitamos. Si Él es nuestro Padre, si usted tiene un padre o tuvo un padre con todo, ¿cierto? Bien, con una familia bien constituida, usted se va a dar cuenta que su padre siempre quería lo mejor para usted. Siempre. Y si un padre del mundo quiere eso para sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Por eso que nuestro enfoque sea buscar las riquezas, pero de arriba. Que ese sea nuestro fin principal. Ser ricos en fe. Ser ricos, ¿cierto?, en esta gracia del Señor, para que de esa gracia nosotros podamos dar a los que están a nuestro lado. Vamos a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, para confirmar esto por medio de la palabra de Dios. 1 Timoteo 6. La palabra de Dios nos mostrará la importancia de que nuestro enfoque esté en el reino de Dios. La importancia de que no caer en la búsqueda de las cosas del mundo. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 7, dice así la Escritura. 1 de Timoteo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. ¿Eso lo dice quién? La palabra. Lo dice Dios. Confirmamos que lo que estamos hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Y que luego dice el Señor, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con estas cosas. ¿Sabes? Si el Señor nos da un autito, a veces, ¿para qué nos vamos a hacer más hora extra para tener un auto más grande? Si el Señor ya nos ha dado algo. Y si llega algo más adelante, algo tranquilo, bien. Pero a veces buscar eso, no, si yo tengo una casa de 2 pisos, ahora le quiero hacer un 3er piso. ¿Y para qué? Porque si tiene necesidad de que la familia está creciendo, sí, pero si queremos tener un 3er piso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para decir que nuestra casa es la más grande del pasaje? ¿No? Estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado, estemos contentos. Mire lo que luego dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. Si una persona quiere enriquecerse, si una persona quiere surgir rápidamente y quiere ya tener cosas más grandes, lo que va a terminar cayendo es en la tentación. Es ser tentado. ¿Con qué fue tentado Cristo? Todas estas cosas yo te voy a dar si postrado me adorares. Estaremos dispuestos a adorar al dinero, al consumismo, para obtener nuestras riquezas y placeres a cualquier costo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. El lazo, ¿qué es lo que es el lazo? La trampa. Caen en la trampa. Y en muchas codicias, es decir, un deseo inmoderado por las cosas materiales. Y las cosas materiales, ¿cómo son puestas aquí? Como cosas necias, como cosas tontas, cosas vacías. A veces vamos los chinos y compramos tantas cosas y después nos llegamos con esas cosas a la casa y hay muchas cosas que no sirven. Se dan cuenta como que hay cosas que no tienen sentido. Y ahí es donde nosotros debemos ir comprendiendo que a veces son codicias necias, son cosas dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si hay que ir tras las cosas materiales y poner nuestro enfoque en eso, es terrible. Es terrible. Porque la raíz de los males es el amor al dinero. Sé que está hablando de la raíz. Usted ve la planta, usted ve todo lo que está pasando. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Piense por qué hoy en día una persona quiere vender droga. Quiere vender droga, no sé, para vivir bien. No, porque quieren enriquecerse. Usted lo ve que los que venden droga no se compran cualquier auto. Se compran los mejores autos. Se compran las mejores cosas. Los que quieren hacer estafa y todas estas cosas, ellos no quieren vivir para comer. Ellos quieren ser ricos, quieren plata fácil, quieren plata rápida.
Pero los que quieren hacer estas cosas caen en destrucción, caen en perdición, se hunden. Un día tienen todo, al otro día lo pierden todo. Porque la raíz de la maldad, la raíz de las cosas malignas es cuando la gente tiene su amor en las cosas materiales, el cual codiciando algunos, es decir, a los que desearon estas cosas con ansia, les pasó a algunos de ellos que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque cuando esta persona se enfocó a vivir, y lo hemos visto a veces en personas que han querido hacer cosas para sus hijos, han querido forzarse toda una vida, se han postergado y han hecho tantas cosas, y después sus hijos, ¿saben lo que hacen? Lo toman y lo tiran a un asilo de ancianos y ellos empiezan a pelear las cosas y que yo me quedo con esto, yo me quedo con esto otro, a veces en vida la persona ahí, no, si esto es mío, esto es mío. Todas esas cosas nos lleva a ser después traspasados de muchos dolores. ¿Qué pensará esa persona? Me esforcé para tanto, para que la familia ahora quede toda dividida, me esforcé por tanto, me postergué tanto para que ahora todos se peleen. No nos enfoquemos en estas cosas van a quedar aquí en Dios. Si creemos que el Señor viene por nosotros, creemos que estas cosas van a quedar aquí, todo esto va a quedar aquí. La mujer de Lot mira hacia atrás porque su corazón estaba allá. ¿A dónde está su corazón? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de esta tierra? ¿Cómo estamos actuando para amar a nuestro prójimo? Tanto en su necesidad física y espiritual, ¿estamos aportando en algo? ¿Estamos aportando en algo nosotros? En aquellos que tienen una necesidad física o en una necesidad espiritual. Vayamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Porque el castigo que venía sobre este pueblo era que ellos le hacían daño a su prójimo. Y prójimo no es el mejor que nos caiga a nosotros, ¿cierto? Porque a veces nos gusta ayudar a la gente que nos cae bien. Pero la palabra también nos enseña que prójimo es el que está más cercano a nosotros. Santiago capítulo 2, verso 15 dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, no tienen con qué vestirse, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovecharía si nosotros dijéramos: no, tenemos fe en el Señor, tenemos fe en las cosas de Dios, y vemos un hermano, una hermana del Señor padecer y le decimos que el Señor le bendiga? Porque a veces eso tenemos. No digo que esté malo decir el Señor te bendiga, pero a veces vemos una persona padeciendo y le decimos: el Señor te bendiga. ¿Por qué nosotros no podemos ayudar, sacar de nuestro bolsillo y decir: aquí está el Señor obrando por mi vida, este corazón tacaño, este corazón duro está aportando, está ayudando? Pero no para que Él sea reconocido, sino para la gloria de su Señor. Para la gloria de su Señor. Pero muchas veces no perdamos el rumbo. Decimos: ¿por qué el Señor nos está dando tanta riqueza? ¿Acaso es para que seamos más ricos y tengamos más cosas? ¿O es porque el Señor nos está dando esta riqueza para compartirla? Creo que cuando ya tenemos un exceso es porque debemos estar ayudando. Creo que eso, no creo que sea para tener más, sino que el Señor le da al rico para que aprenda a dar. Y el Señor permite que el pobre esté para que sea humilde y aprenda a recibir. Si entendiéramos algo tan básico como eso, nuestra fe sería una fe real. Porque eso debe ser un cristiano. Quizá ahora nadie está padeciendo, pero en nuestra villa, en el lugar donde vivimos, quizás en la iglesia no está pasando esto, pero tenemos un compañero de trabajo que algo le pasó. ¿Acaso ellos no pueden ver un pedacito de Cristo en nosotros? Por eso aprendamos estas cosas, amados, en el Señor. Pero no solo la necesidad física que tienen las personas. Porque podemos decir: no, yo no conozco a nadie que le falte algo. Pero ¿y en lo espiritual? Y uno podría decir: pero hay toda esta gente que no está sirviendo a Cristo, ¿acaso está rebosando de riqueza espiritual? No, hay una necesidad muy grande en las personas. Y usted dice: no, pero es que vengan a la iglesia. Sí, pero nosotros debemos primero hablarle de Cristo, hablarle de las cosas de Dios. Mire, vamos a lo que dice Romanos.
Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, 1. Romanos 9, 1. Preocupémonos de nuestro prójimo, no solo en sus necesidades físicas, sino también en sus necesidades espirituales. Romanos 9, 1. Romanos 9, 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Que este sentir pueda existir en nosotros, amados en Cristo. Romanos 9, 1. Dice así la Escritura. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido, anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué es lo que sentía él? Tristeza, continuo dolor en su corazón. ¿Sentimos acaso tristeza y continuo dolor por las personas que no tienen a Cristo? ¿Sentimos esa tristeza y ese continuo dolor por las personas que están sufriendo? Quizá algunos de ellos violencia intrafamiliar, quizá algunos de ellos depresión, quizá algunos de ellos que necesitan una palabra de aliento, pero no nuestras palabras humanas, sino la palabra de Dios, porque ¿qué dice la Escritura? La verdad os hará libres. Solamente la verdad de Dios puede libertar a aquellos corazones con necesidad. ¿Acaso sentimos esa tristeza por las personas que están a nuestro alrededor? ¿O queremos vivir solamente un evangelio de salón? ¿O queremos vivir un evangelio bíblico que es para todos? Porque el Señor nos dijo, prediquen solamente a estas personas, nomás los que les caigan bien. No, a todos el mundo. Donde quiera que estén, hablen esta palabra de Cristo. Pero no para condenar a la gente, no para condenarlos, sino para mostrarles el evangelio de la salvación de Cristo. Tenemos esa tristeza y dolor por aquellos que están sin Cristo. ¿O queremos ser como las vacas de Basán, que quieren enriquecerse a costilla de los demás? Que quieren mostrarse grandes, porque no solamente estoy hablando de riqueza física, sino también esta riqueza que el Señor le ha dado. Pero esta riqueza el Señor no se la ha dado, hablo de lo espiritual, para humillar a una persona y decirle, yo soy mejor que tú. El Señor no nos tiene aquí para mirar por encima del hombro a alguien que está en la droga, no. Alguien que está en el alcohol, no venimos a decir, mira el mundano cómo está, no. El Señor nos sacó de ahí. No miremos a las personas menos. Hablemosles de Cristo, siempre que tengamos oportunidad. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Señor, el corazón codicioso, el corazón lleno de avaricia, va a ser enjuiciado por ti. Si hay algo que se está moviendo hoy en día en el mundo entero, en el mundo dirigido por el maligno, del cual dice la primera de Juan, capítulo 5, en el último versículo, casi al final, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Señor, este mundo está movido por el consumismo, este mundo está movido por la avaricia, está movido, Señor, por esa codicia, por ese deseo inmoderado de querer tener las cosas, por ese deseo de ser más grande que el otro. Por amor de tu nombre, no permitas que seamos engordados como aquellas vacas de Basán, sino que aprendamos que es mejor dar que recibir. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre, a mostrar un pedacito de Cristo donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, no cristianos de labios solamente, sino cristianos de verdad, bíblicos. Ayúdanos, Señor, a no ser personas que oigan, Señor, de manera pesada estas cosas. Queremos ser verdaderos oidores, aquellos que miran a la perfecta ley, a esta ley de la libertad. Queremos que esos oídos para oír, tú los abras, Señor. Solamente tu Espíritu Santo le puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Señor, te ruego por aquellos
que aún no han sido transformados por el Espíritu de Dios. Te ruego por aquellos que están sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Toque sus corazones. Solamente tú puedes darles vida, Señor. Solamente tú puedes darles vida a aquellos que están sin ti. Te suplico, Dios mío, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada uno de tus hijos. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Cristo sean en cada uno de sus corazones, amados en el Señor. Hasta aquí hemos llegado en la mañana.